Federales seguimos con artículo 16. Hoy no está Alex, está José María con una invitada muy especial. Gracias Laura, gracias Mariano. Así es, hoy lamentablemente Alex no pudo llegar acá, pero estamos de vuelta como todos los jueves con artículo 16. Esto que siempre dice Alex, mi marido, amamos a la Constitución completamente, pero hemos elegido el artículo 16 porque justamente es el artículo 16 el que habla de la igualdad ante la ley. Y justamente en nuestra columna lo que intentamos hacer es pensar sobre los avances que hemos tenido respecto a la inclusión, a mayor igualdad y cuáles son aquellas cosas en las cuales tenemos que seguir transitando para crecer más. Hoy con un tema bastante controvertido, un tema que se está debatiendo mucho en estos últimos tiempos en nuestro país, el tema que tiene que ver con las drogas, con la sí o no despenalización respecto a la tenencia para el consumo y la tenencia simple, proyectos de ley que están tratándose y debatiéndose en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, pero tenemos como todos los jueves una invitada de lujo, una invitada especial, una compañera, una amiga, una luchadora, alguien que vive este tema en carne propia todos los días. Tenemos con nosotros a Alicia Romero. Alicia Romero es una de las fundadoras de lo que es Madres contra el Paco y por la Vida. Ella viene haciendo un trabajo muy fuerte hace muchos años, junto con otra compañera, con Isabel. Así que bueno, Alicia, justamente te vamos a invitar a que nos cuentes en qué consistió, cómo se formó Madres contra el Paco. Sé que ustedes vienen en realidad de un club de madres manos solidarias originalmente. Me gustaría que primero nos cuentes eso para después adentrarnos directamente en los avances que hemos tenido al respecto de este tema. Bueno, gracias por invitarnos. Sí, nosotros cuando empezamos todo esto del año 96, fuimos un club de madres porque también nos atrapaba la crisis de los 90 y empezamos a hacer actividades con los chicos. Nosotros en aquella época hacíamos apoyo escolar, dábamos la merienda, el desayuno. Después vino cuando decía que estaba todo bien, estábamos mal, ¿no? En la época de los 90. Y bueno, ahí empezamos a hacer... ¿De dónde estamos hablando? Estamos hablando de Villa La Madrid, de Loma de Zamora, donde nosotros era real, 2 gotas y nos inundábamos. Nuestro comedor está enfrente de una escuela que también se ha logrado gracias a la lucha de los vecinos, de las organizaciones. Ese lugar donde está la escuela era una sociedad de fomento y después elegimos entre todos que sea la escuela del barrio, que todo nos ha costado sangre, sudor y lágrimas. Ahí todo había que lucharlo. Y bueno, nuestros pibes eran los mismos que le dábamos apoyo escolar a la escuela de enfrente, que muchas veces la pelea de la educación era que solamente le daban una hoja, una fotocopia y los chicos tenían que al otro día llevarla. Y bueno, muchas madres con problemas que no se acordaban, no habían tenido una buena educación. Y nosotros, entre todas, no éramos maestras, no éramos nada, lo hacíamos por ser solidarias, por atender a los chicos, y muchas veces los chicos venían solamente por el desayuno o la merienda. Entonces vimos también la necesidad de armar una olla popular, después se logró también armar un comedor, y bueno, hoy actualmente tenemos un comedor comunitario, donde van 300, a veces llegan a 400 personas al mediodía. ¿Y cómo surge ese contexto? En ese Madres contexto, contra el Paco? nosotros ya teníamos el comedor, con nuestras actividades somos referentes de un montón de problemáticas que hay en el barrio, como, no sé, por ejemplo, el documento, las vacunas, nos vienen a preguntar dónde ir, qué hacer. Y bueno, y ahí empezó a surgir de los mismos pibes, nuestros pibes que venían al comedor, dicen, mirá, se está tirando Paco. Y nosotros de eso no sabíamos nada.
Y decía, ¿qué es Paco? Y no, pasta base. ¿Y qué es pasta base? La verdad que no teníamos ni idea. Pero sí nosotros ya nos veníamos enterando que los pibes o estaban presos, o estaban heridos, o estaban muertos. Y muchos chicos deambulaban. Y ahí empezamos a ver que había un kiosco de Paco a 2 cuadras de nuestro comedor. Por ende, a 2 cuadras de la escuela también. Y bueno, la única calle asfaltada era ahí, tenían que pasar todos los chicos por ahí, y nosotros veíamos cómo pasaban como muertos, como zombies. Iban y llevaban y traían, y muchas madres venían a nuestro comedor, porque después porque le decían de la escuela a 2 cuadras, del puente, y los únicos que estábamos después de las 5 de la tarde estábamos nosotros, y los guiábamos donde estaban. Veíamos chicos de todos los lugares, porque era un kiosco mayorista, y bueno, los chicos dormían en un cartoncito, desnudos. Nos parecía, digo, estos son nuestros pibes, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? Esto que estás diciendo de estos son nuestros pibes, yo lo escuché muchas veces a Isabel plantear algo que vos también lo has planteado en otras palabras, pero Isabel lo he escuchado particularmente, probablemente vos también, hablar de sociabilizar la maternidad, ¿no? Como el maternaje. Claro. Digamos, ¿en qué consiste Es que eso? ya nosotros lo veníamos haciendo. Y nosotros en esto que nos estaba pasando queríamos saber cómo poder ayudar, porque tenemos que buscar herramientas. Entonces empezamos a organizarnos, hicimos marcha, y una vez yendo a la Plaza de Mayo a llevar una nota para ver si podíamos recibir ayuda, contar qué es lo que estaba pasando, nos encontramos con las Madres de Plaza de Mayo en un taller que se había hecho de salud mental, y ahí la escuchamos a Eve, y ahí nos sentimos identificadas, esto de sociabilizar la maternidad, que creo que todos tendríamos que estar pensando todo el tiempo esto. Todos son nuestros hijos. Si nosotros no pensamos al otro como nosotros, no podemos hacer nada. Tenemos que empezar a sentir al otro como uno mismo. No hagas al otro lo que no te gustaría que te hagan. Entonces, para esto necesitamos trabajar muchas cosas también desde nosotras, porque ponernos al frente de esta situación, cuando nosotros hemos tenido un montón de gente que nos decía no lo hagan. ¿Cómo se van a meter con las drogas? ¿Cómo se van a meter con, tengan cuidado, tengan miedo? Y nosotros decimos, nosotros vamos a pelear por nuestros pibes, son nuestros pibes los que se están llevando la droga, que lo están reclutando, que lo están utilizando, y que los pibes son los que pagan las consecuencias de todo lo que está pasando. Los medios en ese momento también mostraban a los pibes consumidores, que también hemos salido a denunciar, a los productores que le dan dinero para que se paqueen delante de ellos, para que vayan a comprar. Digo, ¿qué estamos haciendo? Alimentando el estigma, la discriminación, la cuestión puesta en realidad en el lugar de los pibes, claro. ¿no? ¿Y cómo sería entonces? ¿Cuál sería...? Y nosotros empezamos a modificar cuando venían algunas notas, cuando empezamos a hacer algunas movidas, cuando se tiró la casa del Paco, que donde vendían Paco, cuando se empezaron a tirar otras casas, otros kioscos de Paco, cuando se empezó a hablar de la sustancia, pero nosotros no creíamos que era lo más importante la sustancia, nosotros teníamos que hablar de nuestros pibes. Venían, dicen, no, pero queremos que traigas un pibe, me muestres un pibe que consume. Nosotros no tenemos que mostrar a los pibes. Nosotros acá las que tenemos que salir a defender a nuestros pibes como leonas somos nosotras. Las que vamos a salir a dar la cara somos nosotras, porque después los que sufren las consecuencias son nuestros pibes que aparecen en una cámara y después los tranzan, los matan, los hieren, los secuestran, le hacen lo que quieren. Y los pibes tienen miedo. Por ahí lo hacen, porque la juventud es todo eso, es todo coraje. Es pensar que tenés la vida eterna. Lo hemos pensado nosotros cuando éramos pibes. A veces creo que la sociedad o la gente se olvida que también fuimos jóvenes, que también tuvimos proyectos
y que fuimos rebeldes y que nos rebelamos ante un montón de cosas. Pero esto tenemos que hacerle ver que lo que tenemos que pelear es por nuestros pibes. Y las que damos la cara tenemos que ser las madres. Pero tenemos que pelear también por los derechos de los pibes. Ajá. En este punto te quería consultar. Los mecanismos existentes en ese momento, en los años 90, todavía los mecanismos existentes actualmente, ¿eran efectivos? ¿Servían para dar una respuesta a lo que estaba pasando, en este caso en relación con el consumo de Paco? ¿O ustedes empezaron a pensar que había que tener otro tipo de mecanismos, inclusive desde las propias políticas públicas, desde el Estado? Sí, nosotros primero empezamos con, cuando empezamos nuestra lucha también nos empezamos a querer acercar cuáles eran los servicios en adicciones o cuáles eran los lugares donde teníamos que consultar, a donde teníamos que llevar a nuestros pibes para empezar a recuperarlos, para los tratamientos. Bueno, ahí un diputado provincial, Fernando Navarro, nos acercó a la subsecretaría que nosotros, trabajando con pibes, no sabíamos. En realidad hay muchas cosas que hay y mucha gente no sabe. Entonces empezamos a interactuar y decía, no, nosotros trabajamos con la demanda espontánea. ¿Cómo es eso? No, que el pibe tiene que venir a pedir ayuda, si no, no lo podemos ayudar. ¿Y qué hacemos nosotras las madres? ¿Qué hacemos con los pibes? ¿Qué los dejamos morir? Si no se quieren atender, ¿qué tenemos que hacer? En los hospitales no los atendían. El pibe que va sucio, mal hablado, violento, con problemas de consumo, en ningún lado lo atienden. Dice, no, preferimos atender otros casos que atender a este pibe que no va a cumplir con lo que nosotros le decimos. Un médico. Y si no, ¿a dónde iba a parar el pibe que estaba consumiendo? No tenía lugar. Encontrado. Pero digo, si no era la salud, en realidad, claro, con las leyes actuales, ¿dónde está yendo a parar inicialmente? Bueno, inicialmente lo que se lograba hacer es una causa, si el pibe tenía una causa penal, lograr que con la ley 23737 lo que decía que tenían medidas educativas y de tratamientos judicializados. Nosotros empezamos a salir a pelear que el pibe no necesita tener una causa judicial o estar penalmente penado, porque era obvio, y es obvio que un chico que consume, va a comprar a un determinado lugar y hasta que vuelve a su casa o vuelve hasta el lugar que consumir, en ese momento tiene tenencia para consumo. Entonces, ¿cómo va a estar penalizado eso? Estamos hablando de un chico que tiene problemas, está enfermo, es adicto, y le pasa un montón de otras cosas más, porque es lo que quisimos mostrar también a la sociedad. El pibe que consume, o cualquier persona que consume, tiene un problema, un conflicto muchas veces anterior al consumo, y que muchas veces es tapado por esta sustancia, y que hablamos siempre de las sustancias ilegales, pero también nos negamos a hablar de las sustancias legales como el alcohol. Una fiesta no es fiesta si no hay alcohol. Y después del alcohol... Ese claro, sería un punto de partida, por ahí sí, pensarnos a todos como consumidores, en realidad. Sí. Digo, cualquier persona que consume para brindar en una fiesta, para claro, las fiestas de fin de año, o que se toma su copita de vino, inclusive indicada, también es consumidor de una sustancia. Claro. Creo que deberíamos pensar que por ahí hay distintas formas de consumo, claro, ¿no? Algunas vos hablabas de situaciones claramente de adicción, sí, o de consumos problemáticos, y pueden haber otro tipo de consumos que no necesariamente sean problemáticos, ¿verdad? Pero igual para todos la respuesta que existía en el caso de las sustancias ilegales por ahora seguía siendo el terminar en la justicia, exacto, en la penalización, digamos, sí, ¿no? Y bueno, y ahí nosotros creo que tenemos que empezar a rever un montón de cosas. Esto... si estamos penando a una persona que tiene problemas y que necesita asistencia y que, porque también vamos a hablar de las distintas sustancias y en los distintos medios económicos que tiene es el uso y el abuso. Digo, ¿todo que toma una copa de alcohol va a ser potencialmente alcohólico? No. Entonces... es usar muchas veces el sentido común. Ahora, si nosotros dejamos
que los pibes o las personas que tienen problemas con el uso problemático de estas sustancias, lo dejamos morir, lo dejamos... total, ellos eligieron eso. Nosotros creemos que las personas que queremos a esa persona, que queremos a ese pibe, creo que tenemos que hacer algo para recuperarlo. Pero para esto también tienen que estar abiertas determinadas puertas. Creo que ahora hemos encontrado por lo menos una nueva respuesta y tiene que ver con la nueva ley de salud mental. Exactamente. ¿Vos qué pensás en relación a esto? Y bueno, nosotros estamos de acuerdo y peleamos y luchamos para que esto salga, acompañadas también con otras compañeras y con otras organizaciones que tienen sus hijos y familiares con problemas de salud mental, que está muy asociado a esto, porque todo esto también, el pibe que consume, también es una persona que sufre y que le pasan cosas, y que también vos y yo podemos mañana tener una gran crisis y tener un problema de salud mental. Entonces vamos al hospital, no se puede atender porque no. Siempre la salud mental, la cabeza como que estuvo fuera del hospital, fuera del cuerpo. Y seguimos fraccionando la medicina y seguimos derivando, haciendo derivaciones sin esa mirada integral que tenemos que tener, que tiene que tener un equipo de ver a ese pibe, a esa persona, que no solamente le pasa problemas de salud mental, sino también físicos. Bueno, y creo que estamos lográndolo. No hemos todavía, con la reglamentación, llegamos a un punto. Creo que tenemos que seguir peleando y luchando. ¿Sobre qué hay que profundizar? ¿Qué es lo que habría que seguir avanzando? Y sobre ponerla en práctica. Sobre que haya servicios en todos los hospitales públicos, que haya camas. También se ha trabajado del Cedronar un protocolo de asistencia, que creo que tenemos que hacerlo también para las comunidades terapéuticas. Creo que también tenemos que rever ese tratamiento, porque solamente asisten a personas con determinado perfil. Muchas veces los pibes consumidores de Paco quedan fuera de esos perfiles. Entonces tenemos que empezar a rever muchas cosas, que tiene que ver con la discriminación, porque todos discriminamos, hasta cuando nos comemos una manzana, o verde o roja. Entonces, pero tenemos que pensar cuánto daño hace a la gente que está discriminada, como en muchos casos, en tu caso, de cómo la sociedad fue cambiando. ¿Pero cómo fue cambiando? Hablando del tema. Creo que tenemos que trabajar y hablar todos los días del tema y tratar de desmistificar que el consumidor es sinónimo de delincuente, porque la justicia también mide con dos varas, no tiene una sola vara. Según qué determinadas drogas le da un tratamiento ambulatorio y a otro le da una pena, una reclusión, porque tiene miedo que se escape. ¿Por qué? Porque es pobre, porque es... Y tenemos muchas mujeres también. Otro de los temas que no se habla mucho es de la mujer consumidora, que muchas veces es escondida, que muchas veces se prostituye para conseguir la sustancia, le sacan los hijos, no hay mucha legislación, no hay muchas comunidades que acepten a la mujer con toda la problemática que tenemos, que quedamos embarazadas, que tenemos hijos, que tenemos problemas judiciales, porque tenemos un hijo de uno, de otro, que nos viene la menstruación. Bien, y Alicia, vos decías, bueno, todo lo que tenemos que avanzar, particularmente en lo que es la implementación clara, concreta de la ley de salud mental, que esté al alcance de todos, que esté en todos los hospitales. Ahora, por otro lado, ustedes, como madres contra el Paco y por la vida, tienen una posición respecto a los debates que están habiendo en el Congreso de la Nación respecto a la ley o respecto a la penalización o despenalización. ¿Cuál es la posición que ustedes tienen y por qué creen que hay que ir en esa línea? Bueno, nosotros estamos a favor de despenalizar la tenencia para consumo. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que los únicos que van presos son los pibes pobres, y que también está muy estigmatizado el tema.
bueno, nosotros creemos que lo que tenemos que avanzar más es en los derechos. ¿Cómo hacemos que un pibe luche por sus derechos si no lo sabe? ¿Cómo dejamos nosotros a nuestros pibes que la policía tenga, digamos, la patria potestad de decir, vos quedás preso, vos tenés tanto, a vos te dejo, a vos te saco? Esto es lo que nosotros lo vemos a diario, causas armadas, por tenencia, por causas hechas por la policía, y bueno, que no se persigue al consumidor, y no se está persiguiendo a quienes son los verdaderos organizadores, los que se llenan los bolsillos con la sangre de nuestro pibe, porque acá hay gente que, estamos hablando de un negocio, estemos hablando de paco, de cocaína, de marihuana. Vos sabés que, Alicia, justamente hace muy poquito, esta semana, estuvimos trabajando con el Servicio Penitenciario Federal, y una de las cosas que nos llegaba es que, digamos, en el porcentaje de personas que están presas por temas relacionados con el tema de drogas, más del 70% es simplemente por la tenencia simple o para consumo, y no realmente personas que están involucradas fuertemente en el narcotráfico. Claro. O sea, de lo que nos decían es que lo que más hay en las cárceles en este momento, y en vez de estar donde deberían estar, claro, que es en el sistema de salud, digamos, que era lo que veníamos hablando. Tenemos la ley de salud mental, que es maravillosa, que es un logro en el cual hemos avanzado en nuestro país, como venimos avanzando en tantas cosas, que falta, por supuesto, algunas cuestiones que tienen que ver con la implementación y la cuestión práctica, el poner la cuestión de la salud mental y la llegada a todos y todas los que los necesitan. Pero, digamos, nos falta en todo caso revisar esto que ustedes también están planteando, y que no son las únicas personas que están planteando ni las únicas agrupaciones, sino que es, en todo caso, lo que tiene que ver con lo penal, sea para las personas que son delincuentes, para las personas que están claramente asociadas al narcotráfico, que son las que hacen el negocio y la delincuencia, y la salud para quienes necesitan y que tengan algún consumo problemático. Claro, Alicia, muchísimas gracias por haber estado, por habernos acompañado en este espacio. Fue nuevamente artículo 16 en un día en el cual, además, quiero decir, ya sé que me tengo que ir de cámara, pero quiero decir que estamos muy contentos porque en Estados Unidos hubo un fallo histórico de la Corte Suprema, digamos, que nuevamente sumó más igualdad en el mundo entero, reconociendo a los matrimonios igualitarios, digamos, los mismos beneficios y derechos que cualquier matrimonio, y planteando que era anticonstitucional la ley que existía de matrimonio, que planteaba que solamente era matrimonio hombre y mujer. Así que seguimos creciendo en igualdad jurídica, y queremos avanzar en mucha más igualdad social y cultural. Gracias. Hasta el jueves que viene. Me voy con Laura. Muchas gracias, Josema. Realmente un placer, tu invitada y vos con todo este espacio de artículos.